Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Gracias por ver esta entrevista. Yo soy Diego Félix, me acompaña Juan Martínez. Somos representantes de la Comisión de Relaciones Públicas de Jus Intergentes, una asociación estudiantil dedicada a la difusión y la promoción del derecho internacional y las relaciones internacionales. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar de forma virtual al doctor Ignacio Goicoechea. El doctor Ignacio Goicoechea es actualmente el representante para América Latina y Caribe de la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, ha obtenido el certificado de mediador por la Asociación Iberoamericana para la Resolución Alternativa de Disputas y se ha desempeñado también como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina, trabajando específicamente sobre convenios de derecho internacional privado y cooperación jurídica internacional, la cual es su especialidad. Doctor Goicoechea, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, a Jus Intergentes, por interesarse por el trabajo de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y aprovechar esta visita que estamos haciendo al Perú. Comentarles que la Cancillería nos puso la invitación. Fueron 3 días fructíferos. Ha sido una iniciativa de la Cancillería, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Derecho Internacional, en especial, quien ha tenido esta idea de generar un seminario sobre el derecho internacional privado y el trabajo de la Conferencia de La Haya en el Perú. Para ello hemos utilizado el modo híbrido, con participantes de la Cancillería en persona en el edificio central de la Cancillería, y se invitó a distintos actores que tienen vínculo con el trabajo del organismo que represento. El Poder Judicial, consulados en el extranjero, Fiscalía, Ministerio de la Mujer. Y tal vez para los que no están tan familiarizados con este organismo, decirles que tiene sede en La Haya, tiene unos 130 años de vida, es un organismo muy antiguo, que tiene 2 oficinas regionales, una en Buenos Aires para América Latina y el Caribe, que tengo el privilegio de dirigir, y una en Hong Kong para Asia-Pacífico. Y el trabajo esencialmente de este organismo, que es intergubernamental, está formado por 91 países, de los cuales Perú es uno de los miembros. El trabajo es armonizar las normas de derecho internacional privado, algo que a lo mejor parece un poco técnico, pero creo que tal vez en el transcurso de la entrevista pueda explicar un poco por qué sí tiene que ver con el quehacer de la gente y impacta en la vida de los individuos. Así que ha sido un poco ese el desafío de este seminario, ¿no? Mostrar que el derecho internacional privado, más allá de ser una materia a veces difícil de abordar desde lo académico, tiene un servicio a la comunidad muy práctico, y el Perú, bueno, en este momento tiene 3 convenios de la Conferencia de La Haya en vigor, generados por este organismo, y estos días también hemos podido trabajar sobre algunos convenios que no son todavía parte del ordenamiento jurídico peruano, y que sí se han expresado distintos actores en el sentido de la importancia de considerarlos, especialmente el convenio de notificaciones de documentos en el extranjero de 1965 y el convenio de obtención de alimentos para niños de 2007. Estos 2 instrumentos fueron principal foco de nuestras conversaciones, así como también uno de los convenios que está en vigor, el convenio de sustracción de niños de 1980. Hemos tenido la oportunidad de conversar con jueces y juezas que lo están aplicando. Inclusive el día de hoy nos recibió la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios, y bueno, se están procurando implementar algunas medidas para optimizar el funcionamiento. Particularmente se rescató una resolución del Poder Judicial del año 2003 que no se había implementado, y la doctora Barrios está ahora trabajando para que se implemente, que es básicamente lograr
que en cada distrito judicial se designe un juez para que se pueda especializar y tomar estos casos internacionales, que no son muchos, pero sí son complejos, porque cuando a un juez le toca aplicar derecho extranjero, cuando tiene una parte, una persona, una de las partes en el país y otra en el extranjero, digamos, se presentan complejidades procesales, y para ello están estas herramientas que desarrolla este organismo. Y bueno, creo que ha sido provechoso que el trabajo en conjunto, ¿no?, del Ministerio de la Mujer como autoridad central de este convenio, el Poder Judicial, que tiene finalmente la última palabra porque es quien decide estos casos, y la Cancillería, que es nuestro nexo en la Conferencia de La Haya, y de alguna manera es nuestro socio en el Perú, ¿no es cierto? La Conferencia de La Haya trabaja con sus miembros y cada estado tiene que hacer su parte. Nosotros somos una secretaría que apoyamos el trabajo y que algo, por supuesto, se hace desde fuera del Perú, pero hay un gran trabajo para hacer puertas adentro, y para eso los distintos actores tienen que tomar su responsabilidad. Y en estos días creo que se ha visto la responsabilidad de los actores, y es muy alentador, ¿no? Así que qué bueno que lo podamos difundir también con estudiantes, con estudiantes del derecho, inclusive del derecho internacional, que como ustedes saben es casi un hermano del derecho internacional privado. No vamos a decir si es mayor o menor, porque no queremos menospreciar a nadie, pero creo que no puede funcionar el derecho internacional privado sin el internacional público, y creo que el internacional público con el internacional privado logra mejorar la vida de las personas, que no es solo una relación entre estados, sino esos particulares que hoy circulan por el mundo, tienen familia, estudian, trabajan, hacen negocios, y todas esas relaciones generan conflictos jurídicos que hay que atender y que son parte de ese derecho humano de acceso a la justicia, y esa justicia efectiva que es la que todos deseamos, ¿no? Así que, bueno, muy contentos con estos días, y atento a cualquier pregunta o consideración que deseen de mi parte. Muchas gracias, doctor Goicoechea. Nos alegra escuchar que ha tenido una grata experiencia, que se viene desarrollando un gran trabajo. Y precisamente, ya que nos ha introducido a la Conferencia de La Haya, quisiéramos conocer un poco más sobre los temas que trabaja. Nos ha dado ya algunos apuntes, y como usted bien menciona, el derecho internacional privado es más común, está muy cercano a la población, a la gente, más de lo que uno piensa. Quizás algunos están imaginando temas de reconocimiento de matrimonio extranjero o de sentencias en el extranjero, que son los temas más recurrentes. Sin embargo, en base al trabajo actual, ¿qué otros temas abarcan el derecho internacional privado, y considera usted que son los que La Haya le está brindando más importancia actualmente? Efectivamente, hay categorías históricas del derecho internacional privado, como es la competencia, como es la ley aplicable, el reconocimiento, pero hay otros temas muy puntuales que hacen a la vida de las personas y que nos toca ocuparnos. En este año, la agenda de trabajo incluye uno de estos temas clásicos, como es la competencia internacional. En este momento no existe un convenio a nivel global que determine la competencia internacional para temas civiles y comerciales, que son básicamente los que se ocupa este organismo. Y creo que por ahí es bueno aclararlo para la audiencia: este organismo no toca la materia penal, solamente civil y comercial, entendida de la forma más amplia posible, es decir, el derecho de familia, el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho tributario, todos están, a nuestro entender, dentro de estas grandes categorías de derecho civil y derecho comercial. Así que, por simplificarlo de alguna manera, todo lo que no es derecho penal, de alguna manera, potencialmente puede ser abordado por el derecho internacional privado, y en particular por este organismo. Este organismo tiene dos tareas: una legislativa, que es generar estos instrumentos, y una que nosotros llamamos de post-convenio, que es la de ponerlos en funcionamiento. Ese trayecto entre la aprobación del instrumento y que el instrumento sea útil para las personas. ¿Ya? Y en
viaje a Perú, nos hemos dedicado a las dos partes, ¿no? A ver cómo funcionan los convenios que ya están en vigor, cuáles son los convenios que tiene la Conferencia de La Haya, que sería bueno que Perú incorpore, y también de qué manera contribuye Perú al trabajo de los nuevos instrumentos, de los nuevos temas. Como les decía, dentro de los nuevos temas, además de este tema clásico de la competencia, también se está trabajando sobre la filiación y la maternidad por sustitución, o maternidad subrogada, como es conocida, que tiene algún vínculo con uno de los instrumentos que está en vigor en el Perú, que es el de adopción internacional. Otro de los temas que estamos trabajando este año es el impacto del comercio digital, las criptomonedas, el trust o fideicomiso, los valores en tenencia de intermediarios, serían securities, todo este mundo del comercio digital, valores digitales, tienen también su impacto jurídico y tienen que tener su atención especial, así que esto es algo, si se quiere, novedoso que vamos a estar trabajando este año especialmente. Tenemos previsto un evento ahora en el mes de septiembre que va a estar abierto a la comunidad internacional, inclusive estudiantes pueden participar, va a ser justamente vía Zoom. Además estamos trabajando sobre acuerdos, el reconocimiento de acuerdos en materia de familia, cuando se alcanzan por medios no litigiosos, como puede ser la mediación o la conciliación. Recientemente este año se aprobó una herramienta no vinculante para que los usuarios aprovechen los convenios de La Haya que ya existen para que estos acuerdos, como puede ser a través de conciliación o mediación, sean reconocidos en el extranjero. Pero además de estos temas nuevos, insisto, hay temas que son parte de los convenios de La Haya que ya existen, pero que no están vigentes en el Perú. Y creo que estos son temas tal vez importantes para destacar en este momento en el Perú, porque la pregunta que uno puede hacerse es si hay convenios internacionales disponibles que atienden a necesidades de los peruanos, ¿por qué no están accesibles para el operador peruano, para la ciudadanía peruana? Y quizá una de las respuestas es que los beneficiarios, los actores, no han hecho llegar sus intereses sobre esas herramientas a las autoridades decisoras que tienen la posibilidad de incorporar los instrumentos. Y pienso en la Cancillería, en el Poder Legislativo. Y para dar un ejemplo nada más, uno de los últimos convenios que incorporó Perú es el convenio de la apostilla, un convenio que ustedes quizá conocen, que es de certificaciones de documentos. ¿Saben cómo llegó el interés sobre ese instrumento? A través de una asociación de peruanos residentes en Madrid. Fueron los propios usuarios los que le dijeron a la Cancillería, por favor, incorporen este instrumento porque lo necesitamos. Hoy estábamos hablando con las autoridades sobre el convenio de 2007 de alimentos, que no está en vigente, y que los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, muchas veces de familias que tienen severas necesidades, muchas veces y en general son las mujeres que están criando solas a niños y que necesitan obtener alimentos del progenitor que vive en el extranjero. Como ustedes saben, uno de los destinos principales de la migración peruana es Estados Unidos. Y en este momento no hay ningún convenio internacional que vincule a Estados Unidos con Perú en esta temática. Entonces, hago hincapié en esto porque podría ser, no es un tema nuevo de trabajo para la conferencia, pero sí es un tema nuevo para el Perú. ¿Y por qué nuevo? Porque ahora ese convenio, que todavía no está vigente, tiene que ser abordado por las autoridades técnicas y políticas para considerar su incorporación, y luego va a tener un camino entre las distintas instituciones, y va a tener que penetrar una agenda de un congreso. Y ahí hay un interés político que hay que activar, y que muchas veces las cancillerías que hacen un trabajo técnico, que tienen muchísimas cuestiones diversas que atender, no siempre van a poder darle ese seguimiento a un tema que es muy sensible para la sociedad, como es conseguir alimentos para niños y niñas que lo necesitan. Entonces creo que ahí la sociedad civil puede jugar un rol, que es identificar aquellas herramientas que atienden necesidades de los peruanos y peruanas
y que hoy no están disponibles, ¿no? Así que por eso me parece que vale la pena destacarlo. En la reunión de hoy estaba, por ejemplo, la Fiscalía de Familia, que veía como la cantidad de casos de alimentos que los juzgados de familia atienden a diario. La gente de la Cancillería también comentaba de la cantidad de casos de alimentos que los consulados en el extranjero tienen que, de alguna manera, intervenir para notificar a los deudores que están en el extranjero y demás. Y estas tareas se simplificarían muchísimo si hubiera una herramienta adecuada. Entonces, otra vez, refiriéndome a convenios que no son nuevos, pero son nuevos para el Perú, porque todavía no están disponibles, hablaría del convenio de alimentos de 2007, muy importante, que además atiende a un deber internacional que tiene el Perú, como es implementar la Convención de los Derechos del Niño. El Perú tiene un mandato de implementar esa convención, que es una Convención de Derechos Humanos. Hay un artículo 27 de esa Convención de los Derechos del Niño que le dice a los estados que tienen que proteger el derecho a los alimentos de los niños. Y que cuando el deudor está en el extranjero, dice el mismo artículo, en su párrafo 4, tienen que adherir a los convenios internacionales que atienden esta materia. Es decir, y acá otra vez el vínculo entre internacional público y privado, ¿no? Cuando el Perú informe al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de qué manera implementa la Convención de los Derechos del Niño, cuando se refiere al artículo 27 tendrá que decir, todavía no somos parte, estamos trabajando para ser parte, pero digamos, de ese derecho humano en aspiración, se requiere una herramienta que lo haga efectivo. Y lo mismo vimos dos convenios de cooperación jurídica entre justicias, uno para notificar documentos y otro para obtener pruebas. Que de nuevo, en un litigio internacional es muy común que un acto simple como la notificación, lamentablemente demora mucho por la vía histórica del exhorto diplomático. Ustedes saben que va de una cancillería a otra cancillería, a la embajada. Pueden demorarse años, simplemente para un trámite tan sencillo como notificar a una persona o obtener prueba de otro país. Para eso la Conferencia de La Haya tiene convenios que tienen muchos estados parte, estamos hablando de casi 80 países uno, casi 70 el otro. Países vecinos son parte, de los cuales el Perú tiene mucho trato, como Argentina, como Venezuela, Colombia, Estados Unidos. Entonces, otra vez, ¿por qué el Perú no es parte de estas herramientas? Bueno, falta que los operadores también las empujen, ¿no? Así que ojalá que esta visita también contribuya a crear el interés político y el apoyo técnico necesario para que estas herramientas estén disponibles. Por supuesto, y esperemos que sí. ¿Verdad? Muchas gracias por actualizarnos con estos temas y darnos también un repaso de cómo se encuentra no solo el trabajo de la Conferencia de La Haya en general, ahora que nos ha dado un vistazo, sino de nuestro país. Y continuando en esa línea, quería preguntarle, aparte del Perú, ¿cómo ve usted la predisposición, voluntad jurídico y política de los demás estados de la región, dado que usted es el encargado justo de nuestro continente? ¿Cómo ve el avance a nivel latinoamericano, digamos, del derecho internacional privado y la adopción de los acuerdos de La Haya? Muchas gracias por la pregunta. Yo veo una progresiva visibilidad del derecho internacional privado, que históricamente ha sido una materia, yo diría, un poco oculta, un poco invisible para los decisores políticos especialmente. Y yo veo que esto está cambiando, probablemente por la cantidad de migrantes que hay en el mundo. Se habla de algo así como 280 millones de personas que viven fuera de su país de origen. Creo que el mismo Perú tiene un 5% de su población viviendo en el extranjero. Entonces, hay toda una serie de relaciones de personas a nivel privado y a nivel de personas físicas y personas jurídicas que requieren de estas herramientas para poder tener acceso efectivo a la justicia, para proteger sus derechos humanos y para promover el comercio internacional, porque obviamente las personas, también los negocios internacionales requieren de seguridad jurídica y que
si hay un inversor que viene a trabajar al Perú, va a querer tener seguridad de que si le toca resolver un conflicto en la justicia, va a poder hacerlo de una manera rápida y eficaz. Esto está pasando creo que en toda la región y creo que hay datos muy objetivos que abonan esta mirada que estoy transmitiendo, que es la cantidad de países nuevos que se han incorporado a la Conferencia de La Haya como miembros. Y cuando digo miembros, digo los países que se sientan, como el Perú, en nuestro Consejo Anual a dictar la agenda de este organismo. Todos los países que son miembros pueden a su vez traer temas de trabajo, proponer temas de trabajo a la conferencia y engrosar lo que es el grupo latinoamericano de países. En este momento hay unos 16 países de Latinoamérica que son parte de este organismo. Y otro dato muy interesante, si tomamos los 90 países que son miembros del organismo, y vemos cuáles son sus idiomas oficiales, vemos que hoy el organismo tiene 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés. Sin embargo, los países hispanoparlantes son en cantidad el grupo mayoritario de los miembros. Es decir, hoy hay más miembros de la Conferencia de La Haya que tienen como idioma oficial el español que miembros que tienen el idioma oficial inglés o el francés. Y eso nos está llevando a que en el próximo Consejo, marzo de 2023, se está discutiendo si no se debería incorporar el español como idioma oficial de este organismo. Esto es la primera vez en la historia que pasa. ¿Y por qué está pasando? Porque se han incorporado nuevos miembros, como República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Todos han entrado en los últimos 3-4 años. Entonces, ese involucramiento directo como miembros es un signo objetivo de cómo está tomando más relevancia este organismo. Y lo otro es la cantidad de países latinoamericanos que incorporan convenios, porque acá hago la distinción. Una cosa es ser miembro, que son estos 90 países que dictan la agenda, y otra cosa es ser parte de un convenio. Hay 156 países del mundo que tienen al menos un convenio de este organismo en vigor, porque estos convenios tienen vocación universal, están abiertos al mundo. Entonces, otra vez, en la región vemos cómo todos los años se van ratificando, se van adhiriendo a más convenios de La Haya, y en este momento, por ejemplo, hay muchísimos países de esta región que tienen convenios de La Haya en el Parlamento en trámite de aprobación. Y si vemos, todos los años hay nuevos países de la región que incorporan un convenio u otro. Uno de los que viene teniendo mayor aceptación y que está creciendo más rápido es justamente este convenio de alimentos. Creo que por esta característica de migración tan marcada que tiene América Latina, ¿no? Así que creo que son buenos tiempos para América Latina, y no quiero olvidarme que este año, en nuestro Consejo Anual del mes de marzo, se eligió como presidente del Consejo, que es el órgano rector de este organismo, por primera vez en la historia, a un latinoamericano. Creo que es otra señal también, si se quiere, objetiva, de cómo la incidencia latinoamericana en este organismo está creciendo desde donde se la mire, ¿no? Desde todos los frentes. Wow, muy interesante, excelente cómo la región latinoamericana viene teniendo cada vez mayor presencia, y no solamente en cuanto al número de miembros de una organización, sino ello puede desembocar también en el planteamiento de problemas que son, digamos, muy comunes en nuestra región, pero que pueden terminar beneficiando al resto del mundo. Por supuesto que sí. Qué interesante. Y hablando sobre la importancia y cada vez surgimiento de nuevos temas, también estamos al tanto de que están trabajando en muchos temas de derecho internacional privado en otros espacios, como por ejemplo UNCITRAL en Naciones Unidas, el Comité Jurídico Interamericano en la OEA, incluso Mercosur, del cual usted también ha sido asesor. Doctor, quisiéramos consultarle respecto a este avance. ¿Cómo, si se coordina, cómo coordina, digamos, cómo se mantiene una relación entre el trabajo de la Haya, que es propiamente Derecho Internacional Privado, con el desarrollo en otras organizaciones internacionales regionales también? ¿Sí? O también si hay una relación de complementariedad. ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de este tema en otras organizaciones? Excelente pregunta. A ver, empecemos tal vez por
incorporación o el vínculo más estrecho que tiene este organismo con una organización regional que es la Unión Europea. La Unión Europea, años atrás, se incorporó como miembro pleno de la Conferencia de La Haya. Y la Conferencia de La Haya, de alguna manera, es el vínculo en este campo del derecho internacional privado de la Unión Europea con el resto del mundo. Pero como ustedes saben, la Unión Europea, por su propia organización, dicta reglamentos que son inmediatamente aplicables en todos los países. Pero ¿qué pasa cuando los países de la Unión Europea quieren unificar soluciones jurídicas con el resto del mundo? Tienen que pasar por convenios, y es este organismo el que lo hace. Entonces, ahí vemos cómo hay una complementariedad entre lo que se puede hacer a nivel regional, que muchas veces puede ser inclusive más preciso, más detallado, pero que hacer a nivel universal, pero que no reemplaza lo regional al universal ni viceversa, son complementarios. Entonces, eso exige coordinación. Y ahí nosotros llamamos entidades hermanas a UNIDROIT y a la NUCMI o UNCITRAL, la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil, y el trabajo es bien estrecho, tal es así que los secretarios generales de las tres organizaciones, Conferencia de La Haya, NUCMI y UNIDROIT, se reúnen 2 veces por año, justamente para conciliar agendas y buscar la mayor sinergia en el trabajo de las tres, evitando superposiciones y la máxima complementariedad. Y hay muchos proyectos que se están desarrollando en común. El año pasado se aprobó una guía interpretativa para el convenio de compraventa de mercaderías y cómo el instrumento de La Haya sobre ley aplicable a los contratos, la Convención de Viena de Naciones Unidas, debían de alguna manera interpretarse en forma coordinada, complementaria. A nivel americano, es muy significativo lo que está pasando en la OEA. El año pasado la Asamblea General de la OEA dictó una resolución con un capítulo específico sobre el derecho internacional privado y dándole mandato a la Oficina de Derecho Internacional de OEA para que desarrolle el derecho internacional privado y lo haga con otros organismos internacionales, y cita específicamente la Conferencia de La Haya. El año pasado, por primera vez, organizamos el Departamento de Derecho Internacional de la OEA y esta oficina regional de la Conferencia de La Haya, la primera reunión anual de asesores jurídicos de las Cancillerías de las Américas, justamente para discutir derecho internacional privado en función de la agenda de la OEA y la agenda de la HCCH en una misma reunión con los mismos actores, porque son los asesores jurídicos de las Cancillerías los que se sientan en nuestro consejo y los que se sientan en las reuniones de la OEA. Este año vamos a hacer por segunda vez esta reunión de asesores jurídicos en el mes de septiembre, con la misma idea de tratar temas de fondo de los dos organismos y de alguna manera estratégicamente el derecho internacional privado pensado desde la lógica de la Organización de Estados Americanos a nivel continental y la lógica universal de la Conferencia de La Haya. Creo que esto muestra también, ¿no?, un gran avance. Esto no se hacía antes, esta resolución no existía y esta reunión que estamos anualizando tampoco se daba. Con el Mercosur tenemos un memorándum de entendimiento, justamente también para que el Mercosur sea observador de nuestro consejo y nosotros poder participar de reuniones de Mercosur que tratan temas de internacional privado, que son muchas. Y también tenemos un memorándum de entendimiento con la Secretaría Iberoamericana, con la COMGIP y la Iberred. Así que creo que son buenas nuevas también esto, ¿no?, de que los espacios regionales y universales estén trabajando más cerca, maximizando los recursos escasos de los países que evidentemente los necesitamos para desarrollar el derecho internacional privado. Claro que sí. Gracias, doctor. Son buenas noticias y es muy interesante cómo distintos espacios que uno estudia desde la carrera sí mantienen un trabajo coordinado. Digamos, es interesante ver una especie de trabajo en conjunto, de cooperación, de crossover entre distintas organizaciones que uno estudia. Y ha mencionado que uno de los instrumentos a través del cuales esto se concreta son los convenios. También otras organizaciones tenemos no precisamente tratados, pero también las cada vez más leyes modelo, y por ahí va mi consulta. Estamos viendo una tendencia a desarrollar más soft law, ¿no?, denominado soft law para estos temas, que los típicos convenios o tratados que requieren
todo un proceso y la ratificación correspondiente. En su opinión, ¿a qué se debe la cada vez mayor elección de estos medios no vinculantes por sobre los tradicionales vinculantes? Muy interesante la pregunta y no deja de ser un tema de discusión en los distintos foros codificadores. Para la Conferencia de La Haya, el trabajo en soft law, de alguna manera, es relativamente nuevo. Nosotros sí veníamos desarrollando manuales y guías de buenas prácticas sobre convenios existentes, y para nosotros eso es, de alguna manera, soft law, pues son recomendaciones no vinculantes, pero se dio un paso muy fuerte 3 años atrás, cuando se aprobaron por primera vez los principios de La Haya sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, un instrumento que se desarrolló desde un principio como soft law, se pensó que iban a ser principios, y fue nuestro primer instrumento universal no vinculante. ¿A qué obedece esta tendencia? Yo creo que una de las razones evidentes es que los convenios internacionales han demostrado ser difíciles a la hora de absorber por los estados. Es decir, nosotros vemos el tiempo que demoran los estados en absorber un convenio internacional, décadas. Si no los vemos estadísticamente, los convenios de La Haya, para que tengan 40, 50 países, pueden pasar 30 años, cual en los tiempos de hoy realmente es preocupante, ¿eh? Es preocupante que hoy identifiquemos una necesidad de la comunidad internacional, desarrollemos una herramienta que demora no menos de 5 años la negociación de un convenio internacional, y luego tengamos que esperar 30, 40 años para que tenga un impacto significativo en el mundo, en la membresía. Entonces yo creo que esa es una razón. La otra razón es que en la negociación del convenio vinculante, los países son mucho más, los delegados, son mucho más rigurosos, exigentes, menos flexibles, porque de alguna manera saben que tienen que obligarse a esa letra. Los convenios no vinculantes son mucho más flexibles, permiten una adaptación mucho más creativa, si se quiere, para que el país tome algunos capítulos, deje otros, de alguna manera elija la manera en que aterriza ese instrumento de soft law. Claro, eso también se sacrifica uniformidad con esa flexibilidad. Y tampoco es tan fácil medir el tiempo que demora un instrumento de soft law en penetrar a los países, ¿no? Entonces, por lo menos, personalmente yo diría que no hay una razón para decir que hoy tendríamos que ir todos hacia el soft law y dejar de lado los convenios vinculantes. Yo creo que hay que hacer un análisis realista sobre, para esta materia en particular, este tema en particular, cuál es la mejor herramienta. Y creo que eso hay que hacerlo caso a caso, que no hay una solución que digamos, bueno, ahora soft law para el derecho comercial, o soft law para esto, o hard law para aquello. Yo creo que caso a caso hay que analizar las perspectivas de uniformidad que puede tener un camino o el otro, y el tipo de instrumento que estamos diseñando, ¿no? En el caso de la Conferencia de La Haya, diseñamos muchos convenios de cooperación internacional con autoridades centrales que asumen responsabilidades, que operan. Ese tipo de estructura parece más apropiada en el marco de un hard law que de un soft law. Pero de nuevo, yo creo que hoy estamos ampliando la paleta de colores y no es que tenemos que dejar atrás unos y suprimir otros. Yo creo que el soft law viene a darnos una gran mano, pero que tenemos que usarlo como lo que es, una herramienta más que nos va a atender muy bien algunas necesidades y a lo mejor no necesariamente otras que tendrán que seguir siendo atendidas por hard law. Claro que sí, digamos, es un fenómeno, un instrumento cada vez más utilizado por organizaciones internacionales, incluso foros, ¿no? Las leyes modelo, pero como usted bien menciona, yo me quedo con ello, es el de determinar para cada caso concreto, para cada tema, cuál será lo mejor. En algunos temas es mucho más beneficioso el tratado y con todo su procedimiento, en otros temas
una ley modelo un poco más flexible. Y abordando un poco los temas que se tocan en estos instrumentos internacionales, me ha llamado mucho la atención, doctor, de todo lo que mencionó, algo muy reciente, un fenómeno muy reciente, controversial también como criptomonedas, ¿no? A raíz de ese tema, ¿cuál considera usted que van a ser los temas que van a empezar a surgir con más fuerza, digamos, nuevos temas o que ya están en la sociedad y que usted ve que el derecho internacional privado recién está empezando a regular o necesita regular? ¿Qué temas relacionados, por ejemplo, con nuevas tecnologías? ¿Qué temas ve usted en la necesidad de empezar a revisar? Es buena la pregunta y difícil de responder. Y creo que es uno de los desafíos de nuestro organismo, la identificación de los temas. Y yo creo que para poder ser eficaces a la hora de seleccionar temas tenemos que trabajar muy de la mano con la sociedad civil, con el mundo académico, con los países, para ir detectando esas dificultades de la comunidad internacional que pueden ser atendidas por nuestras herramientas. Yo creo que hay un tema, por ejemplo, que es muy controvertido, pero creo que es ineludible, que es el tema migratorio. Yo creo que lo vemos muy arriba en las agendas de todos los países. Vemos que algunas aristas, en alguna medida, las atienden algunos de los instrumentos de la Conferencia de La Haya. Tal vez se pueda hacer más, y hay por ahí algún proyecto de un ex secretario nuestro que estuvimos discutiendo hace poco con la Organización Internacional de las Migraciones, que es el tema de la migración circular. Quizá hay alguna cabecera de playa para ese gran desafío que son las migraciones, que se pueda abordar, despolitizar un poco y llevarlo a campos más operativos, por lo menos alguna parte de ese gran desafío que tenemos como comunidad internacional. Así que yo creo que ahí vería algo que tal vez merezca mayor atención. Creo que el tema de la mediación y la conciliación también, yo creo que va a seguir creciendo. Me gusta mucho pensar en que como sociedad global vayamos solucionando más conflictos por vías no judiciales, y creo que eso también probablemente requiera de mecanismos de coordinación jurídica más adecuados a esas herramientas. Sin dudas, todo lo que es el comercio digital merece ser atendido y estudiado con cuidado. Por eso este año tenemos este gran evento que se llama Codify en el mes de septiembre, para ver un poco más de cerca, poner un poco la lupa, ¿no? en estas relaciones jurídicas sobre bienes inmateriales. Me quedaría un poquito por ahí, pero porque no me animo a yo solo, individuo, tratar de leer un poco el futuro de la comunidad internacional. Más bien lo que me desvela un poco más es cómo nosotros, como organismo internacional, podemos estar atentos a aquellos actores, instituciones que nos pueden responder esta pregunta que usted me hace, ¿no? ¿Qué temas de la comunidad internacional debemos priorizar? Creo que tenemos que ser creativos en esa tarea de acercarnos otra vez a la sociedad civil, a los países, para que todos estemos con las antenas paradas, para que luego el trabajo se enfoque en necesidades reales de la sociedad y no en lo que podemos creer que puede pasar. Tiene que ser riguroso, creo yo, ese análisis y creativo y abierto para que no nos perdamos necesidades que a lo mejor están adelante nuestro y no las vemos. Claro que sí, porque al final el derecho responde a los hechos y tiene un fin práctico de poder solucionar los conflictos, prevenirlos incluso. Digamos que es muy práctico, no solamente es algo teórico. Y continuando con eso, me quedo con el primer tema, temas migratorios. Un tema que uno en principio creería que es algo propio del derecho internacional público, ahora que está muy en boga el tema sobre migración, sobre refugiados. Sin embargo, queríamos encontrar un poco ahora profundizar un poco en la relación entre el derecho internacional público en el derecho internacional privado y viceversa.
¿Cuáles cree usted que son esos puntos en común? ¿Cómo uno nutre al otro? Es decir, para aquellos interesados en cualquiera de ambas ramas, ¿cuán necesario es poder comprender la otra también? Agradezco mucho la pregunta y quiero de nuevo que es otro de los desafíos que tenemos, que es hablar un lenguaje amigable para que las dos materias, los dos temas tengan puntos en común y especialmente para que, de nuevo, los no expertos en la materia, que son normalmente los decisores políticos, los que tienen que tomar una mirada, de nuevo, política de los temas, encuentran este vínculo. Yo creo que tenemos un ejemplo muy alentador, tal vez, adelante, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Si vemos los objetivos de desarrollo sostenible y vemos el objetivo 16 de sociedades justas y pacíficas, inclusive vemos la meta 16.3, acceso a la justicia para todos. A mí me parece que ese objetivo de brindar acceso a la justicia para todos, todas, donde quieran que estén, nos muestra que las herramientas de derecho internacional privado tienen que estar disponibles. Y el acceso a la justicia no se realiza simplemente con que un ciudadano pueda iniciar una demanda en un tribunal, sino que tenga una decisión en tiempo y forma. Y cada vez son más, otra vez, los trámites donde una parte está en un país y otra está en otra. El tiempo que voy a demorar en una notificación en otro país, el tiempo que voy a necesitar para obtener una prueba, el tiempo que voy a necesitar para reconocer una sentencia en el extranjero. En el caso de alimentos, la accesibilidad al sistema que puede tener una persona de bajos recursos que quiere recuperar alimentos para su hijo cuando el deudor está en Estados Unidos. Eso es acceso a justicia. Eso es tutela efectiva del derecho humano, al acceso a justicia, a los alimentos. Vemos la Comisión de Derechos del Niño con normas, el artículo 11 que habla de sustracción internacional de niños, el 21 adopción internacional, que el interés superior del niño. Bueno, todos estos artículos además hacen referencia a la cooperación internacional que tienen que desarrollar los estados para hacer efectivo ese derecho humano. Entonces acá vemos que ese derecho humano que los tratados de derechos humanos consagran se efectiviza cuando realmente el ciudadano puede hacerlo efectivo, y para eso hacen falta herramientas. Y vemos cómo hoy tribunales de derechos humanos, como el Tribunal Europeo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están decidiendo casos, sancionando a países por la mala aplicación de convenios de La Haya, por ejemplo, sobre protección de niños. Entonces, bueno, ahí creo que estamos viendo ese cruce entre el derecho público y el derecho internacional privado, cada vez más frecuente. Vemos el Comité de Derechos del Niño expidiéndose sobre resoluciones que tomó, por ejemplo, la justicia chilena en un caso de sustracción de niños. El debido proceso, digamos, ¿no?, que exige también decisiones en tiempos razonables. Me parece que por el lado del acceso a la justicia y el acceso a la justicia transnacional, me gusta mucho ese concepto de acceso a la justicia transnacional, creo que nos están dando puentes interesantes, y esta Agenda 2030 nos abre creo que un muy buen camino. Y cito el ejemplo de Costa Rica. La Corte Suprema de Costa Rica todos los años está haciendo un informe de avance de implementación de la Agenda 2030 en el Poder Judicial. Y ha incorporado ahora un capítulo que es el acceso transnacional a la justicia, y está midiendo cuánto demora el reconocimiento de una sentencia, cuánto demora una notificación en el extranjero, qué accesibilidad tiene el usuario. Eso es medir acceso a justicia, ¿no? Eso es implementar la Agenda 2030. Y muchas de estas situaciones se atienden con el funcionamiento eficaz de estos instrumentos de derecho internacional privado. Así que creo que tenemos un lindo camino por recorrer de la mano, ¿no? El derecho internacional
público, los derechos humanos y el derecho nacional privado. Claro que sí. Gracias a su exposición hemos podido ver cómo ambas especialidades, que en principio se ven teóricamente distintas, se nutren mutuamente, una ayuda a la concretización de la otra, ¿no? Porque suele ocurrir en las aulas, en la academia, tratarse como dos especialidades distintas y pocas veces podemos ver, digamos, trabajos o artículos o clases en las cuales combinen ambos temas, ¿no? Pero con su exposición nos ha quedado muy claro que mucho se necesita la una a la otra. Y hablando sobre academia, y para ir culminando, doctor, ¿qué le aconsejaría a aquel estudiante o digamos ya a una persona que está empezando su carrera profesional y le ha nacido el interés por el derecho internacional privado? Desde su gran trayectoria y experiencia, ¿qué le aconsejaría a este estudiante que está empezando su camino en el derecho? Tal vez dos cosas. Una es que, bueno, puede visitar nuestro sitio y tenemos pasantías para estudiantes, tanto en la oficina de La Haya como en Buenos Aires, como en Hong Kong. Son pocas las vacantes, pero hay posibilidad de practicar en este organismo, como acercarse a otros organismos que generan derecho internacional privado. Creo que un poco lo desafiante para un estudiante es acercarse a instituciones que realmente se ocupan a diario del derecho internacional privado. En mi caso, cuando yo era estudiante, en el último año, tuve la suerte de ingresar a la mesa de entrada, nosotros llamamos a la mesa de atención al público en la Cancillería Argentina, y el contacto, el escuchar a las personas con sus problemas reales que traían todos los días a esa mesa de entradas, me mostraron que había un servicio que prestar y que lo que yo leía un poco en un libro que parecía abstracto, tenía cara, tenía desafíos interesantes para atender, y creo que eso es un poco lo difícil, pero me parece que es lo que alentaría, que quienes se interesen traten de acercarse a lugares donde pueden encontrarse con esa persona que tiene el requerimiento. De hecho, muchas universidades, por ejemplo, tienen patrocinios gratuitos, ¿no? Servicios gratuitos de atención al público. No estaría mal que esos patrocinios gratuitos también tuvieran a alguien que esté mirando la parte internacional de los conflictos jurídicos. Hoy seguramente que se va a acercar gente que tiene un problema familiar con alguien en otro país, que tiene un tema quizá comercial, especialmente en cuestiones de familia hay muchísima gente que no tiene cómo resolver sus problemas y creo que hay un servicio que prestar. Además de los organismos, vamos a llamarlo, que trabajan en el derecho internacional privado. Pero yo lo miraría de los dos lados, ¿no? Del organismo y del servicio al individuo. Yo creo que hay un campo para recorrer. Además, por supuesto, del comercio internacional, quienes tienen más vocación, si se quiere, comercial, todo lo que es contratos internacionales necesariamente requiere un manejo de estas herramientas adecuado, ¿no? Como bien mencionó, digamos, la subespecialidad en Derecho Internacional Privado más conocida es el tema de reconocimiento de sentencias extranjeras, comercio internacional, contratación internacional. Sin embargo, abarca muchos más temas y como bien mencionó, y creo que es lo más importante, tiene una gran función social, sirve mucho a las personas. Derecho Internacional Privado, y cuanto uno más lo va estudiando y sobre todo en la práctica, descubre más formas en las cuales ayudar y utilizar estos conocimientos. De verdad, doctor, muchas gracias porque no solamente hemos podido conocer más de usted, ha sido un placer tenerlo con nosotros, sino que podemos conocer aún más una rama de especialización que a veces en el aula se ve tan teórica o a veces tan especializada, pero que hemos visto con usted, hemos aprendido que tiene una gran relevancia social, una gran importancia y también requiere mucha comunicación con el derecho internacional público también, e incluso con temas de relaciones exteriores, política exterior incluso. De verdad, muchas gracias por contar con su presencia y de parte de Jus Intergentes, usted bienvenido cuando desee y queremos contar con usted para muchas más ocasiones. Muchísimas gracias a ambos por el interés, por la oportunidad. Necesitamos difundir el derecho internacional privado y mostrar que es concreto, que es servicio a las personas y
y estas oportunidades otra vez son muy valiosas para nuestro organismo. De la misma manera, IUS Intergentes está invitada a contactarnos siempre que tenga inquietudes, propuestas, sugerencias, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo también, ¿no? Así que muchísimas gracias por el tiempo, la atención, las preguntas muy interesantes que me hicieron. Así que bueno, seguramente tendremos oportunidades de seguir conversando en un futuro cercano. Por supuesto que sí, eso se va a repetir y doctor, le agradecemos nuevamente su presencia, su importante y valioso aporte y queda usted bienvenido para nuestras próximas actividades. Le deseamos lo mejor durante sus últimos días en la ciudad de Lima y en su trabajo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a ustedes también. Mucha suerte en su trabajo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.